a buscar la última hora del estado del único herido que permanece hospitalizado en el Hospital Rollo Villanova tras el incendio que provocó la muerte de 10 personas en la residencia psicogeriátrica de Villafranca de Ebro. El otro herido, finalmente, en las últimas horas era dado de alta. Cristina. Pues sí, así es. Ayer uno de ellos, Alfredo, de 72 años, era dado de alta y al mediodía se le trasladaba en ambulancia a la residencia en la que están el resto de sus compañeros en Huesca. El otro, un hombre de 65 años, a día de hoy, 4 días después de aquel incendio, permanece ingresado en la UCI, aunque sí han dicho desde el Gobierno de Aragón que su estado es grave, pero a lo largo del fin de semana ha estado estable y evoluciona favorablemente. Pues hablamos hasta ahora con Gustavo García, él es coordinador, director y gerente de servicios sociales. Conoce bien las realidades de las residencias. ¿Qué tal, Gustavo? Bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a destacar cómo han cambiado, sobre todo lo que son las inspecciones en las residencias, tras otro terrible incendio, en 2015, en la residencia de Santa Fe, que se cobró 9 vidas. Ahí ya se produjo un cambio grande para este tipo de centros. Sí, bueno, además coincide más o menos en fechas con las normas estatales que hay de edificación, el Código Técnico de la Edificación, que establece una serie de requisitos para este tipo de centros. Bueno, es de carácter global, porque las residencias, ese código técnico nos engloba como centros hospitalarios. No tenemos una norma específica de residencias que se está reclamando. Y lo que en Aragón, a raíz de esos sucesos, lo que sí que es algo palpable es que la inspección de centros pues la está aplicando con especial rigor, lo cual es por otra parte de agradecer. Pero se sigue echando en falta una norma específica para las residencias, porque las residencias no somos exactamente hospitales, tenemos características diferentes. Y a lo mejor algunas de las se podría mejorar, es decir, lo que hay está bien. En Aragón se está aplicando con especial rigor, con mucha exigencia, pero todavía podría mejorarse. Hay cosas que se están reclamando, que algunas residencias ya las tienen y que si todas las tuvieran, posiblemente los daños que ha producido y las muertes que ha producido este incendio a lo mejor se podrían haber evitado. Pues Gustavo, vamos a hablar un poco de esas carencias, vamos a enumerarlas, a ver cuáles son, porque estamos hablando de que todo esto se regula por ese decreto de 1992, que ya ha quedado hace que ya han pasado unos cuantos años y que quizá podría mejorar la situación de estos centros con una casuística especial. Bueno, son cosas distintas. El decreto del 92 es un decreto de residencias del Gobierno de Aragón, muy antiguo, lógicamente, ya tiene 30 y tantos años, pero no regula esto. Ese decreto lo que habla son de las ratios, de los modelos de residencia, que son cosas distintas, importantes, hay que cambiar. Es una norma ya muy antigua, de las más antiguas de España y que ya no responde a las exigencias de los nuevos tiempos. Si queréis, ahora hablamos de ella. Pero en lo que es la prevención de incendios específicamente, la norma no es esa. La norma es el Código Técnico de la Edificación. E insisto, y esa norma a la residencia nos pone como centros hospitalarios, que está bien y que en Aragón se está aplicando con mucho rigor, se está aplicando muy bien. Pero cuando yo decía que se podría haber mejoras, porque estamos hablando de lo que pasó el otro día, luego, si queréis, hablamos de las residencias en general, pero, por ejemplo, hay una medida que en el Código Técnico no se exige, pero que sería muy necesaria y que es la que podría haber evitado gran parte de las consecuencias de este incendio, que sería, por ejemplo, los difusores de agua en el techo cada 2 metros, que algunas residencias ya por su cuenta lo están implantando. Es decir, lo que el código establece son detectores de humo y de fuego, establece sectorización, puertas ignífugos que sectorizan, permiten sectorizar una planta a otra de la bueno, una planta no, en un pasillo largo, imaginaros, pues con 40 habitaciones, pues que haga 2 zonas para que se puedan desplazar a personas con movilidad reducida, que se las pueda desplazar más fácilmente a un sitio protegido, ¿no? Y luego la sectorización vertical. Y todo esto son medidas que se siguen y que, por lo que yo he oído, este centro cumplía y que en Aragón, insisto, se están aplicando con mucho rigor. Pero lo de los difusores, por ejemplo, los rociadores, eso todavía no lo exige la norma. Por cierto, esta norma del Código Técnico es del 2009-2010, con lo cual los centros anteriores no estaban obligados a aplicarla. Los centros de nueva creación sí, pero insisto, si hubiese una norma específica y hubiese medidas como esos difusores, esos rociadores de techo cada 2 metros, pues habría habido un foco de incendio, descarga un montón de litros de agua, esos difusores, y no hubiera pasado a más. A lo mejor alguna quemadura leve en la persona específicamente afectada en esa habitación, pero nada más. Y luego la otra norma, la del 92, que habla del modelo de residencias, de las ratios de personal y demás, que es la que hay que modificar, pues sí, esa hay que modificarla. Pero fíjate, a mí, ¿cómo te digo?
casi no es que me moleste, pero llevamos tiempo pidiendo que se cambie. Pero justo ahora, cuando hay un acontecimiento luctuoso, vincularlo con esa norma, no es, fíjate, a mí no es el momento que más me gusta, aunque insisto, hay que hacerlo y llevamos años pidiendo que se haga. Y hay que plantear una nueva norma y ya que se hace nueva, hacerla bien. Pero vincularla a lo que ocurrió hace ya una semana allí en ese centro, en Villafranca, pues no sé si es lo más oportuno, pero bueno, toca, pues toca. Bueno, Gustavo, a veces tienen que ocurrir ciertas cosas para poner sobre la mesa, ¿no? Como cuándo corresponde ese decreto, qué es lo que hay que cambiar. A veces se visibiliza en la situación de los centros. Volviendo a ese decreto que establece las ratios que son 2 trabajadores por cada 70 personas. Estaba cumpliendo, aquí eran 69 personas, había 2 trabajadores. Quizá exigiría más y al cambiar ese decreto se podrían modificar. Aunque es cierto que se dice por parte de la Consejería de Bienestar Social que lo que hace falta es personal formado para este tipo de centros, para este tipo de centros, que se puede modificar sobre el papel, pero que existe una carencia de este personal, como también existe dentro del ámbito sanitario en otros terrenos. Sí, sí. Bueno, es mezclar temas, insisto. Esto que estáis hablando es importante y además es un tema recurrente en el sector, pero vincularlo a lo que pasó el otro día a mí me parece que no es, insisto, sé que ha salido, está en la actualidad, pues hay que hablar de ello, pero es que no son temas, o sea, la propagación de ese incendio fortuito no tiene que ver con las ratios de personal, de verdad, entiendo yo. Las ratios de personal que sigue ese decreto son muy bajas, las más bajas de España. Es, porque os dais idea, más o menos 35 trabajadores por cada 100 residentes, cuando en la mayor parte de las comunidades las ratios que se siguen están ya en torno a 1 por cada 2 residentes, de 0,50 y no 0,35. Claro que en el caso de Aragón una cosa es esa norma y otra cosa es que los centros que quieren tener plazas concertadas con el gobierno de Aragón, la norma ya no vale, sino que les exigen un ratio un poco mayor, 0,45 más o menos, hay matices. Pero para llegar a 0,50, claro, eso también supone aumentar costes, más o menos. Ahora el gobierno de Aragón está pagando unos 1.700 euros coste plaza. Si aumentamos esa ratio hasta los 0,50, que sería lo deseable, pues ya estaríamos hablando de unos 2.000 euros. Por cierto, el gobierno de Aragón, este gobierno, el anterior, es el que menos paga de España por plaza concertada, la más barata de toda España, es decir, más barata que en Extremadura, que en Andalucía, que en Galicia, que en Madrid. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, cualquier subida, lógicamente, va a encarecer el coste de plaza, sea para una empresa o para una entidad sin ánimo de lucro. El coste es el coste, ¿no? Y las plantillas vienen a suponer aproximadamente el 60% del coste de un centro residencial. Y hay que tener en cuenta otra cosa, hay que aumentar las ratios, pero yo lo vengo diciendo recurrentemente, cada vez que tengo una cámara delante aprovecho para decirlo, más allá de las ratios, que sí, que hay que llegar por lo menos a ese 0,50, pero más allá de las ratios está el sueldo que se cobra. Es que, claro, estamos hablando de dificultades de encontrar personal, con los salarios que se pagan según convenio, pues es que es una miseria. Es que hablamos mucho de lo importante que es nuestros mayores y cuidar a nuestros mayores, pero a la hora de valorar ese trabajo tan importante, es lo que menos valoramos, pagamos miserias, ¿no? Entonces, a la hora de hacer un nuevo decreto, tiene también muchos más matices. Esa norma del 92, a la hora de hacer las ratios, también depende qué ratio de personal de atención directa o no directa se ponga, qué especialidades o no especialidades. Y si esa ratio es con las vacaciones y con las bajas. Y luego también más cosas, además de las ratios, es los modelos de residencia. Es una norma del 92 que, si no se cambia, impide que algunos modelos nuevos residenciales, que todos estamos reclamando, porque a nadie nos gusta vivir en una institución como esas de antes, pues que no se puedan llevar a cabo porque la norma no lo permite, porque es una norma antigua, claro. Pues Gustavo García, muchas gracias por habernos atendido hoy en Aquí y Ahora y un saludo. Nada, y que no tengamos que hablar en circunstancias como estas, pero sí que tengamos que hablar de las residencias, porque todos los que ya no, todavía no somos o no sois tan mayores, algún día, si no pasa ninguna desgracia, lo seréis y a lo mejor tenéis que ser usuarios de alguno de estos centros. Así que solamente sea por interés, vale pues la pena desde pensar luego y es una hablar de esto. realidad y cada vez afecta a más personas porque esto es una comunidad envejecida y un país envejecido y un país con una población que vive cada vez más años y hay que poner el foco sobre ella. Muchas gracias, un abrazo, Gustavo. Nada, a vosotros, adiós. Pilar, voy a empezar contigo, pero os voy a pedir que seáis breves porque enseguida nos vamos a tener que ir a Publi, pero sí que quiero que hagáis una primera reflexión. Está claro, ya he dicho que habría que modificar el Código Técnico de Edificación para adaptarlo a la situación de las residencias. Eso por un lado, porque son personas
con problemas de movilidad, asistidos y que no se pueden evacuar de la misma manera como hemos visto que en otro edificio. Y luego ese decreto del 92, que eso afecta ya a la ratio y a otras cuestiones para modificar también la situación de estas residencias, y dice que no se renueve ese decreto, no se modifique, también impide que se lleven a cabo otros modelos de residencias en los que se tiene que pensar, porque es una realidad con la que vivimos. Bueno, has hecho un muy buen resumen y menudo rollo de la explicación que ha hecho Gustavo, y yo tengo muy poco que añadir, porque habéis elegido a un estupendo técnico que tiene una gran experiencia, un gran conocimiento, que además está todavía, bueno, pues dedicándose a asesorar a una empresa importante en el tema de residencias, y yo creo que ha dado en la clave. Por un lado el código de edificación, o sea que lo ha separado muy bien, entonces bueno, yo creo que lo ha explicado muy bien lo que habría que hacer, y por otro lado el tema del decreto de funcionamiento de las residencias, eso es espléndido como lo ha hecho, y lo que ha puesto de manifiesto, que a mí sí que me parece muy importante, es que la comunidad autónoma aragonesa sea la que menos paga por plaza concertada. Eso realmente es una de las claves para su explicación que ha hecho, que debería modificar. Y yo solamente un matiz más añadir. A mí me gusta mucho esa parte que le sabe muy bien, que hay que cambiar el modelo de residencias y que el decreto no lo permite, porque claro, ya no son esas grandes residencias donde se junta tanta gente, sino que quieren espacios más compartidos, donde pueda haber los matrimonios, grupitos más pequeños, y que sea una sensación más de hogar. más de hogar, más de sociabilidad. Es decir, a mí eso es una parte que me ha parecido súper interesante, la parte de Gustavo. Y por último, tú no puedes tener a buena gente si no la pagas. Vamos a ser claros, hay que pagar adecuadamente a los cuidadores, y está claro que no están pagados adecuadamente. Iván. Me ha parecido, sí, que ha dado en la clave. Ayer se produjo un debate en las Cortes de Aragón a raíz del decreto, y creo que es importante separar en estos momentos, y más sabiendo las causas de ese incendio, las presuntas causas de ese incendio del otro día, de lo que son las condiciones de las trabajadoras. Se estaban cumpliendo las normas, y puede que en casos como este, incluso aumentar la ratio de trabajadoras por residente no hubiera servido, porque los accidentes fatales ocurren y el riesgo cero es imposible de alcanzar. Eso depende. A mí, fíjate... Bueno, ayer, como has mencionado lo que ocurrió en las Cortes, le pregunté a Izquierda Unida al presidente Azcón qué pasa con ese decreto, y le contestó Azcón, ojo, porque parte de ese dinero tiene que venir del Ministerio de Agustín, que es de su partido, y que algo tiene que hacer, porque tiene que poner su parte. Por eso, que de entrar en este tipo de debates en los que ya tiene que haber una negociación política, ya me parece peligroso cuando se hace a raíz de un suceso trágico como este. Me ha sorprendido, por ejemplo, que el Código Técnico de la Edificación, y es verdad que no tiene carácter retroactivo, es decir, no se tendría que aplicar en todos los centros previos, pero no incluía el tema de los difusores de agua, porque lo ha explicado perfectamente. Con eso, que es algo muy habitual en muchos edificios públicos, a lo mejor sí que se pudiera haber evitado la tragedia. Y sobre el debate de las ratios, si el Gobierno de Aragón dice que falta personal formado, que paguen mejor, y seguro que habrá mucha más gente que decida formarse para emplearse en este sector. José Antonio. Bueno, lo habéis dicho todo. Me voy a poner en el lado de los familiares por buscar una perspectiva, que muchas veces buscan una serie de cosas, la comodidad, que sea agradable. Es verdad que esos modelos yo creo que han quedado un poco obsoletos, y muchas veces, pues como lo de los seguros, que no miras cuando vas a viajar, pues a lo mejor hay que preguntar una serie de cosas más allá de esa comodidad y si comen bien o no. Y luego, lamentablemente, pues que tenga que pasar algo para revisar unas normas que es de hace años, pues es lamentable, ¿no? Tendríamos que poner más dinero, pero nos deben desde el Ministerio sacar ahora esto a la luz. También es una pena, ¿no? Que ya nos tenían... O sea, lo digo, que tenga que pasar esto... Pero eso ya lo sabemos. Sí, sí, una más. Yo creo que el tema de la dependencia, que está mal, de alguna manera compensada por el Gobierno de la Nación, eso es un tema recurrente. Es decir, que lo que está claro es que yo creo que hay 4 claves del estado del bienestar, que son educación, sanidad, pensiones y dependencia, que el Gobierno de Zapatero la planteó como 4ª clave, pero claro, es muy fácil también que esté en la orden, o sea, que esté, pero que luego no se financie. Entonces yo creo que hay un problema serio de financiación de la dependencia, pero que no es de ahora, es histórica. Y yo creo que eso sí que nos lo tenemos que plantear, sabiendo además que si no pagamos impuestos no tenemos posibilidad de que haya posibilidad. Unos ingresos no tienen capacidad después de poder financiar un 4º pilar del estado del bienestar. Y ese es un tema que tenemos que plantearnos seriamente, el tema de la dependencia.